Tricolor Radio TV Online, tu mirada al mundo. Presenta Economía al Día con John Campuzano. Buenas tardes amigos que nos siguen a través de Tricolor Radio TV Online en su programa Economía al Día. Mil disculpas por iniciar un poquito tarde, pero en estas cuestiones técnicas siempre hay algunos imprevistos. Hoy nos acompaña Antonini Jiménez, un economista, doctor en economía, que es profesor universitario de la Universidad Católica de Pereira en Colombia y que también es un asiduo participante en redes sociales, en TikTok especialmente, donde con un estilo muy agradable logra explicar temas que de pronto en la ciencia económica se vuelven un poco densos para las personas. Con él vamos a hablar hoy sobre estas cosas que nos preocupan, la nueva oleada de la izquierda en América Latina y qué repercusiones tiene. Vamos al paso a Antonini. Buenas tardes, Antonini, ¿cómo estás? Hola, John, un placer estar con vosotros aquí en vivo, vosotros en Ecuador, yo aquí en Colombia, en Pereira, y bueno, un placer infinito de poder compartir con vosotros un tiempo para hablar de economía y asuntos varios. Antonini, América Latina parece que tiene una mala sintonía con la realidad. Hace poco tiempo, países con una estabilidad envidiable han votado por gente de izquierda. ¿Qué es lo que motiva a que los países retrocedan en los avances que son evidentes en términos económicos? ¿Qué hace bien la izquierda que logra volver en una nueva oleada, como lo están definiendo algunas personas? Tú en la vida puedes actuar de dos maneras, claramente. Tú puedes que el cambio de la vida te cambie, que las cosas te cambien y tú te perfecciones con ellas, o que las cosas cambien para que tú no tengas que cambiar. Si tuviéramos que reducir la izquierda latinoamericana a uno de estos dos elementos, yo diría que en América Latina la gente vota a la izquierda porque quieren que las cosas cambien, pero ellos no quieren cambiar. Y eso va en la línea con lo que tú hablabas, de ese miedo terrible que tiene el latinoamericano a la realidad, que se ve en todo, se ve en la historia, en la educación, pero se ve también en la manera en la que se relaciona cotidianamente con las cosas. Pues yo les digo aquí que el paraíso está lleno de el infierno está lleno de buenas intenciones. Y estas son buenas intenciones las que aplican las políticas de izquierda, aquí hoy que tenemos en Colombia particularmente, que no arreglan nada, lo único que hacen es incrementar todos esos problemas que ellos mismos pretendían resolver. Pero ¿cómo nos enmascaran tan bien que el elector a nivel de jóvenes, en el caso de los jóvenes, tú que eres profesor universitario, sigue creyendo en una utopía que tiene una evidencia brutal de fracaso? ¿Por qué? Pues en realidad no lo disfrazan de ninguna manera. Hay que tener en cuenta que en el corazón de todo hombre honesto está la necesidad de reducir la pobreza, está la necesidad de querer ver un mundo en paz, donde las desigualdades no sean hirientes. Todo ese tipo de cosas está en el corazón de todo hombre bueno. El problema está en cómo esas cosas se pueden llevar a cabo, y para eso hay que hacer un ejercicio de profundización en la realidad social de los países, particularmente acá en América Latina, cosa que no se hace. Entonces yo siempre digo que la izquierda llena el globo de aire, no lo llena de contenido, lo llena de aire. Entonces sube, pero hay un momento en el que explota, ¿verdad? Como las burbujas. Pues algo parecido ocurre en ese sentido. La realidad tiene una ventaja, que es real. La ventaja de la realidad es que es real. La desventaja es que no está hecha a nuestros gustos, está hecha a la realidad. Entonces las personas, en un ejercicio de responsabilidad, tendríamos que adoptar nuestra vida hacia la realidad y no hacia esas ideas que las enturbian, que las descoloran, pero que al final lo único que hacen es que en lugar de enfrentar la realidad, te estrelles contra ella. Yo digo, la derecha enfrenta la realidad, la izquierda se estrella contra ella. Y ahí está esa ruptura de la que hablamos. Ahora, los políticos nuestros generalmente no quieren toparse, no quieren topar a la gente de izquierda, más bien quieren convivir con la gente de izquierda. Y ahí viene una cuestión que leyéndolo a Laje decía, pues no estamos acostumbrados a dar esa batalla cultural, o no la sabemos. Bueno, ahí tengo que decirte una cosa, y debo decirte que estoy completamente en contra de lo que dice Agustín Laje a ese propósito. Yo creo que la libertad, que es al fin y al cabo lo que nos mueve a nosotros, ¿verdad? La libertad no se gana en una batalla de gallos.
La libertad no tiene que ver con lo bien que yo la defiendo públicamente. La libertad, siempre lo he dicho, no tiene que ver con referencias, sino con referentes. Es una forma de vida, no una forma de prédica, sino de vida. A mi juicio, la única que merece la pena. Una vida en libertad. Solo en libertad las cosas que hace ganan valor. Por lo tanto, lo que necesitamos son hombres libres que sirvan de ejemplo y de luz para el resto de la sociedad. Pero si yo hablo de la libertad y luego me escondo, me entra el miedo, entro en paranoia, en psicosis, o acabo siendo lo contrario de lo que digo que hay que hacer, es evidente que esa persona en nada está contribuyendo al sostenimiento de la libertad. Entonces, es una sustancia aparte. Dime. Entonces, esto no parte de estar peleando, sino estar difundiendo esas ideas liberales entre la gente. Yo diría que está en peleando, pero no peleando solamente con las ideas, sino peleando precisamente con el socialista que tenemos dentro. Yo tengo una hipótesis. Todo liberal, no todo liberal, toda persona liberal o no liberal, socialista o no socialista, da igual, tiene un corazón socialista. Todos lo tenemos. Es un deseo irrefrenable a que las cosas ocurran como queremos que ocurran. Ajá. Y no como deben de ocurrir. Ahora bien, el liberal reconoce que lo tiene y le pone remedio. Y sabe dónde darle el límite a ese sentimiento que se presenta solamente como sentimiento y que es al final un ego enmascarado. ¿Qué es lo que yo digo? Hay que luchar con eso. Por ejemplo, hoy día el enemigo de la libertad no es la izquierda, es lo políticamente correcto. Es que la gente que hablamos de la libertad no nos atrevemos a decir lo que pensamos sobre ella. Por ejemplo, a mí hoy me acaban de censurar un video en Twitter porque doy argumentos a favor de la tauromaquia. Usted puede estar a favor o en contra, no me interesa, pero usted tiene que ir mucho más allá de sus propios intereses y la libertad no tiene que ver con lo que me interesa, sino con aquellas actividades que despliegan las libertades del hombre. Y ahí es donde tenemos que estar defendiendo. Y defender es dar ejemplo. Defender la libertad es dar ejemplo de hombre libre en nuestra vida cotidiana. Ahora ahí tú acabas de topar un tema interesante, lo políticamente correcto. Y es que nos venden por los medios y muchos académicos nos venden que lo correcto es estar justamente defendiendo esa tendencia. Y te descalifican si tú haces un comentario en contra. Mira lo que le está pasando a ti. Entonces, ¿cómo luchar contra eso políticamente correcto que le están dando los medios y que están reforzando? Mira, a Elon Musk también le estaban dando duro por tratar de llevar un poco una idea más libre. Bueno, yo solo te digo una cosa. Hace 3 semanas yo recibí un linchamiento público aquí en Colombia, precisamente por unas declaraciones que tuve en la Asamblea Departamental de Risaralda a propósito de la época del descubrimiento de América, y recibí un linchamiento precisamente porque no existe un espíritu crítico, porque no hay libertad de expresión. Yo no estoy con Voltaire, pero Voltaire decía una frase que es legendaria. Yo puedo estar completamente en contra de lo que opinas, pero daría mi vida porque lo puedas defender. No sabemos si Voltaire llegaría a dar la vida o no llegaría a dar la vida, pero sinceramente entendió perfectamente lo que es la libertad. Y en este sentido tú me preguntas, ¿cómo hacemos? Un hombre libre, que quiere ser libre, tiene que ser consciente de que tiene que llegar hasta el martirio si fuera necesario. Es decir, la libertad o es toda o no es nada. La libertad no va con café con leche. No es yo por la mañana libre, ya a mediodía, pues tú sabes, ¿no? Me pongo un poquito el pijama de la esclavitud y por la noche me pongo las cadenas para dormir. No, la libertad o es toda o no es nada. ¿Qué es lo que hace uno? Pues un hombre resiste. Y yo aquí mando un consejo y se lo mando a la audiencia. ¿Qué manera tiene un hombre que quiere ser libre para resistir frente a las tentaciones y a las dificultades de lo políticamente correcto? Antonini lo tiene claro, Dios. Dios es lo suficientemente todopoderoso para que uno pueda reposar en él y poder soportar toda esa avalancha de discriminaciones. Pero si yo me conformo con una libertad mediocre, solo con una libertad de mediodía, entonces no voy a necesitar a Dios. ¿Por qué? Porque los padecimientos, sufrimientos y dificultades que contrae la libertad
me permitirán que la pueda gestionar con ansiolíticos, por ejemplo, o me permitirá que la pueda gestionar con alcohol, o pues no sé, con un ego muy grande como yo tengo. Pero si realmente quieres ser un hombre libre, no tienes más remedio que ponerte de rodillas ante el Señor. Al final es inevitable. O sea, la espiritualidad juega un papel fundamental para poder enfrentar esa avalancha de restricciones que te pone en este momento. Solo hay que decir que la libertad es un atributo del espíritu, por lo tanto es evidente que forma parte del reino de lo trascendental que habita en el hombre. Pero cuando a nosotros nos quieren decir, por ejemplo, pues no sé, que los sacerdotes son unos pedrastas, que la iglesia está completamente anticuada, que hoy el hombre tiene que superar el dogmatismo, todas esas ideologías en realidad van contra la propia libertad del hombre. Porque un hombre sin Dios, un hombre sin dignidad, un hombre sin profundidad, tiene una libertad de risa. No vale nada, es una libertad de charcutería, una libertad de consumismo. Yo soy libre solo porque soy capaz de comprarme una Coca-Cola o una cosa de esa. No, la libertad es infinitamente más. Y cuando un hombre se hace consciente de eso, las economías crecen, el Producto Interior Bruto se multiplica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, tú topas un tema un poco ya más profundo al hablar de libertad. Y cuando trabajamos con estos muchachos que están en las universidades, con esos jóvenes que están ansiosos de encontrar un mensaje que les permita crecer, nos encontramos con que, por un lado, el mensaje se ve cortado, se ve filtrado, y los chicos prefieren estar en una situación de confort. ¿Cómo llegar a los muchachos a través de... Mira, te lo cuento porque yo soy profesor de universidad y tengo muchachos, ¿no? Y yo te cuento cómo va el asunto. Los chicos no quieren un mensaje. Los chicos quieren realmente una vida, ganarse la propia vida, es decir, tener un camino claro, contundente, donde puedan desarrollar todo su potencial, donde puedan dar la mejor versión de ellos mismos. ¿Cómo ayuda un profesor a eso? Dando ejemplos. Dando ejemplos. ¿Sabes por qué los estudiantes se aburren de las universidades? Porque las universidades son unos coñazos. Es un aburrimiento. Los profesores solo saben repetir los manuales. Estamos acobardados. No nos atrevemos a hablar en libertad. El estudiante se da cuenta de eso y cree que está pagando plata solo para gastar el tiempo. Pierde la motivación, pierde la creatividad y pierde las ganas. Pero cuando el profesor demuestra con su ejemplo lo que dice por su boca y padece esas consecuencias con dignidad, sus estudiantes lo ven, acaban admirándolo. Y la admiración no se convierte para ello en algo de profesión, sino de imitación. Y buscan imitar al profesor, pero no a imitar lo que el profesor hace, sino cómo lo hace, porque ven en él una alegría sostenida, iluminada por un halo de virtud que le da precisamente el hecho de defender la libertad en toda su esplendor. Tú en una entrevista hablas de lo que somos esclavos refinados, y que nos gusta con facilidad cambiar de amos. ¿Podrías explicarnos eso? Pues muy simple. El hombre tiene dos alternativas. Puede elegir por la libertad, pero eso es un camino de dificultad. Pero el único que hace es que te conviertas en tu mejor versión. Es el único. Porque cuando tú no eres libre, no puedes aspirar a tu mejor versión. No aspiras a la excelencia. El hombre esclavo a lo que aspira es a la obediencia, ¿vale? Entonces, el libre a la excelencia, el esclavo a la obediencia. Por eso es tan importante la libertad. Ahora bien, ¿qué le ocurre al hombre? Que el hombre no quiere pagar el precio por ser libre. Esto es algo que también estimula los ambientes socialistas y de izquierda. Al socialismo le encanta lo gratuito, pero no saben que en las cosas gratuitas el precio eres tú. Como la gente valora muy poco su libertad, se valora muy poco a sí mismo, no importa que ellos sean el precio, porque se tienen profundamente desvalorizados. Por esa razón, la gente acepta lo gratuito. Yo le digo a mis estudiantes, el que le guste las cosas gratuitas es un mequetrefe. Así de claro, pero por una ley económica, porque si todo tiene un precio, lo gratuito quiere decir que tú eres el precio, y si aceptas lo gratuito, es que aceptas malvenderte por cualquier denario, ¿no? Entonces, el hombre tiene una alternativa, no asumir esa libertad,
¿qué es lo que hace? Hacer como si. ¿Y cómo es hacer como si? Cambiar muy rápidamente de amos para parecer que es libre. Se cree libre, pero lo único que hace es cambiar de cadenas, ¿vale? De cadenas no de televisión, aunque también, sino de las cadenas de la esclavitud. Entonces es una manera un poco torticera de creerte libre, que es cambiar rápidamente de amos. O autocensurarse, como también tú lo manifiestas, ¿no? Ese es otro amo, lo políticamente correcto. Yo soy una persona responsable, yo no puedo herir a los demás. Por supuesto que tú no debes de herir a los demás, pero en lo políticamente correcto la gente se siente herida por lo que tú dices. Bueno, pues si la gente se siente herida, el problema es de la gente. Así de claro. ¿Entendéis? Hay que distinguir la ofensa del ofendido. El ofendido es una persona que no tiene nada dentro de él. Una persona que aspira a la verdad, a la libertad, a la profundidad, es una persona que no se ofende, porque es una persona que reconoce la realidad. Pero cuando no reconocemos la realidad y creamos una realidad a nuestro alrededor, que es nuestra propia construcción personal, entonces no permitimos que nadie hable porque nos ofende. Y así tenemos el mundo de ofendiditos de hoy día, resultado de un mundo que se ha negado la verdad y que ha dejado de querer buscarla. Es lo que algunos dicen, esta generación de cristal que nos están metiendo tanta delicadeza que nos da miedo de enfrentar algo porque creemos que nos puede hacer daño a nosotros, decir la verdad. Totalmente. Antonio, sí, dime, perdón. Tú has escrito un libro, Despierta, razones contra una vida en aislamiento. En aislamiento. ¿Por qué qué te motivó a llevar ese libro? ¿La pandemia? Bueno, yo me opuse a los confinamientos, yo me opuse a la pandemia, pero antes que nada, yo estoy más vacunado que todos los que están viendo. Lo digo para que nadie empiece a decir Antonini es antivacuna, para nada. Yo lo que digo es que una vacuna no puede curar la histeria colectiva. Eso es lo que yo digo. Y yo lo que digo es que las personas de hoy nos preocupamos de cosas que no son preocupantes para no preocuparnos de las cosas que son preocupantes. Y hemos creado un mundo absurdo alrededor de la pandemia que ya hemos olvidado, ¿vale? Porque no queríamos preocuparnos de lo preocupante. ¿Y qué era lo preocupante? La falta de sentido del hombre, de paradero, de rumbo, el hecho de que los jóvenes han perdido la capacidad para vivir por algo, la dificultad de los padres para transmitirle valores a sus hijos. Y esto, que lleva a una crisis de la sociedad radical, ¿qué hace el hombre? El hombre lo que hace es una especie de automartirio. Se martiriza encerrándose en su casa, confinándose, llorando por cualquier circunstancia que le aparece de repente, precisamente porque tiene un miedo terrible a enfrentar la vida. Y en el confinamiento yo escribí ese libro, que es un diálogo socrático entre un profesor de universidad y sus discípulos, donde este profesor desmonta de manera mimética y detallada cada uno de los argumentos que se dieron a favor de los confinamientos, con el único fin de llegar a una conclusión, que fue el segundo libro que escribí, Liberofobia, razones contra una vida en aislamiento, donde ya inmaduré, asenté, refiné y finalmente desaté la gran mentira que había detrás de todo este circo. Es una mentira que se ha vendido tan bien, que está creando entre las personas una dependencia brutal al Estado y una dependencia brutal a los políticos. Y una dependencia de muchos liberales que al principio, durante y después apoyaron los confinamientos. Ahí se abrió un cisma dentro del mundo liberal entre los que estábamos radicalmente en contra de los confinamientos y los que lo apoyaban y perseguidos, y los que estaban de alguna manera de acuerdo, aunque solo fuera como un mal menor, ¿verdad? Como, bueno, que nos confinen, pero luego que nos den la libertad. Eso es una concesión extremadamente, degradante de la libertad. La libertad no se te da, la libertad se conquista, y se conquista con uñas y dientes, ¿entiendes? Nadie te da la libertad. Dios pone la libertad en el corazón del hombre y ahora el hombre decide si realmente quiere ser o no libre. Pero yo no puedo aceptar que el Estado vaya a salvaguardar mi libertad. Por favor, no se lo crean. Nada de eso ocurre en el mundo de la realidad. Exacto, y además que nos llevaron a ese nivel de creer que estaban haciendo lo mejor por nosotros. Y ahora
están reventando una serie de investigaciones que están desmontando esas medidas y que ahora aquellos que apoyaron ese confinamiento no saben qué hacer. Pero O no sea, solo que no saben qué hacer, es que son unos ignorantes absolutos. Yo a mis estudiantes les digo, todos estos que decían que primero la vida y después la economía, no tienen ni puñetera idea de lo que es la economía ni de lo que es la vida, para empezar. Porque vida es economía y economía es vida. Porque la economía es la ciencia de la elección y la vida tiene que ver con elegir. Por lo tanto, cuando un hombre no hace economía, un hombre no elige. Y si un hombre no elige, no es un hombre. ¿Qué es? Un perro, un gato, un pollo, un canario. Es decir, se convierte en un animal. El problema de los confinamientos no tenía tanto que ver con la crisis económica profunda que ha generado, con la inflación profunda que ha generado, con la inestabilidad económica y geopolítica profunda que ha generado en el mundo. El principal problema era que dejábamos de ser personas, porque cuando un hombre da su libertad, ya no lo diferencia nada de un perro. Y por eso me oponía de manera fulgurante, pero cuando un hombre tiene miedo, un hombre es capaz de denigrarse a la altura del animal y creer que sigue siendo libre. Y eso es lo que yo intentaba denunciar, lógicamente. y ahora la pregunta es, ¿cómo lograr vencer esos miedos? Pues yo vuelvo a lo mismo, ¿eh? El antídoto para vencer los miedos, yo se lo digo a tu audiencia, Dios, Dios y Dios. Oración, estudio y valentía. No se puede ser libre si un hombre no concibe su vida desde la vocación. Por ejemplo, si yo te digo, ¿por qué estás aquí, Antonini? Bueno, pues porque es lo primero que me he encontrado. He entrado aquí, he abierto internet, me he encontrado tu programa y he entrado aquí. Bueno, pues si se va a internet o si me pongo mal o si empieza a llover o si me canso de hablar, pues me voy. Sin embargo, si yo me tomo la vida como un designio que es recibido, una vocación, para mí lo más importante de este mundo ahora mismo, a las 6:47 de la tarde, es estar contigo, hablando para tu audiencia. ¿Entiendes? Para mí ese es el mayor respeto. No tengo otra cosa que hacer ahora mismo que estar contigo. Para yo tener esa convicción, yo tengo que vivir la vida en términos de vocación. Y una vocación viene de llamado. Y quien me llama es Dios. Pues Dios, libertad, vocación, economía y dignidad van todos de la mano. Ahora, en los pasajes bíblicos dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y el mensaje a veces no llega. Encontramos gente que se rompe el pecho diciendo que son religiosos y que siguen a Dios, y sin embargo manifiestan ese temor a tomar la decisión. Entonces, Dios está presente, pero como que todavía no anima a tomar la decisión trascendental de cambio. Esa es la tibieza, John, esa es la tibieza. Eso del sí, pero no, eso del yo estoy aquí, pero no. Pero mira, yo tengo 39 años, ¿vale? Yo estoy cansado, me he cansado de vivir una vida de apariencia, porque yo luego llego a mi casa y yo digo, pero ¿qué vida tienes, no? O sea, pero qué rollo de vida, qué vida tan coñazo. Si luego se la cuentas a Dios, el día que mueras, Dios se va a aburrir profundamente de esa vida que llevas. Por favor, vive la vida al máximo, es decir, vive la vida hasta lo más profundo de tu ser. No tengas miedo. Y si tienes miedo, busca aquellos estabilizadores automáticos, como decimos los economistas, que evitan que ese miedo te posea. Y esos estabilizadores en economía, pues son los estabilizadores automáticos, y en la libertad tiene que ver con Dios. Por eso yo digo que para ser un hombre realmente libre, uno necesita a Dios, porque la libertad es la empresa más importante que tiene el hombre en su vida. Es lo único que le da dignidad. Yo se lo digo a mis estudiantes. ¿Qué diferencia hay entre tener un novio porque libremente lo amas o porque desesperadamente lo necesitas? ¿Cuál es la diferencia? En uno lo estás dignificando, en el otro lo estás desprestigiando. Es la libertad la que llena de valor las cosas de la vida. Por lo tanto, sin libertad, las cosas dejan de tener valor en la vida. Una persona que vive sin libertad vive las cosas sin valor. Y la economía te demuestra que las cosas de valor se van al piso. Pues este es el asunto. La persona tendrá que sondear su corazón y decir hasta qué punto quiere seguir viviendo su vida en la mentira, en la superficialidad, en la tibieza, en el afán de novedades, en las apariencias. Y en qué punto quiere decir, en mi vida no permito ni un minuto más la mentira.
Bueno, luego el hombre es débil y tiene sus tentaciones y sus dificultades, pero debe de encaminarse por el camino de la recta virtud y de la libertad. Tal vez alguien se podría confundir y decir, bueno, como que nos están invitando a llevar una vida más ascética, como que nos vamos a hacer estos estoicos, y hay que ser un poco estoico para llegar a alcanzar la libertad plena y que deberíamos despojarnos de esas cosas. Eso no es el mensaje. Pero en absoluto, los estoicos eran unos reprimidos. Y Séneca, yo tengo un artículo que escribí sobre Séneca, por cierto, cordobés, familiar, porque yo soy sevillano, era un reprimido, punto, y feliz. Era un tipo que tenía un gran cerebro, pero que no tenía las agallas de vivir en completa libertad, a pesar de que al final intenta suicidarse y hacer una especie de acto heroico. En realidad es una contradicción, todo el escepticismo es un vacío de contenido. Yo no estoy diciendo que las personas tengan que ser ascéticas, yo lo que estoy diciendo es que las personas tienen que ser libres. Y si quieren ser libremente ascéticas, que lo sean, pero si quieren ser libremente, que lo sean. La libertad es la que tiene que conducir las decisiones de tu vida. Mira, la diferencia entre un hombre libre y un hombre que no es libre es que en libertad un hombre es capaz de decidir las cosas que tienes, pero sin libertad son las cosas las que deciden por él. ¿Tú quieres decidir o ser decidido por ellas? ¿Tú quieres consumir en aquellas cosas que te haga libre, un consumo que te haga más libre? ¿O tú quieres consumir en un consumo donde escondas tus miedos, tus vergüenzas, tu aburrimiento y el vacío de tu vida? Normalmente en la economía se ha asociado que la economía tiene que girar desde el modelo utilitarista, que es el placer y el displacer. Las cosas que te den más placer frente a las cosas que te den menos placer. Yo estoy intentando, con unos videos cortos que llevo haciendo desde hace muchos años y en mi escritura, intentar, desde la humildad de un profesor de provincia, reconvertir no todo ese modelo, pero sí alguno de esos principios. Yo creo que la economía no tiene que ir a que el hombre tenga más placer, sino más libertad. La economía sirve al hombre y el hombre sirve a la libertad y la libertad del hombre sirve a Dios. Bueno, pues yo quiero una economía donde la libertad se multiplique. Esa libertad a veces me dará placer y otras veces me dará displacer. La pregunta es si ese displacer y ese placer van encaminados a la libertad. Si van encaminados a la libertad, están justificados. Si no van encaminados a la libertad, no están justificados. Yo he sido profesor de economía del desarrollo en muchos países del mundo, muchos en subdesarrollo, como es el caso de Camboya, otros en desarrollo tardío, como es Colombia o la frontera norte mexicana. Y te puedo decir claramente, los países económicamente más desarrollados siempre son los países más libres. Pero no necesariamente son los países más felices, ni son los países con mayores placeres, ni son los países con mayores beneficios, pero siempre son los más libres. Ahora, en esa libertad y en esa búsqueda de la libertad, lamentablemente hay que ser parte del juego político. Y a muchos que seguimos las ideas de libertad, como que no nos gusta. ¿Qué hacer con la bola de políticos? ¿Los dejamos que sigan o tenemos que jugar en el campo de ellos? Bueno, yo aquí sí diría yo que hay que establecer un desligue, ¿no?, entre dos aspectos. Yo creo que la política solo representa la condición moral de un pueblo. Es decir, si tú tienes políticos, una clase política mediocre, es sinónimo de un pueblo mediocre. Eso suele ocurrir. Otro punto. Yo no creo que un mundo en libertad sea un mundo donde haya menos políticas. Un mundo en libertad tiene que ser un mundo donde la política contribuya a la libertad. Es decir, al fin y al cabo, el Estado es consustancial del hombre porque arbitra y evita el egoísmo personal frente al ajeno. Entonces es una manera de protección que tiene uno frente al egoísmo ajeno. Ojo, el egoísmo, no el amor propio, que este es otro tema que podríamos dirimir. Pero yo te digo, yo no estoy en contra de la política, ANSI. Yo creo que es la sociedad la que está en la obligación de reformar la política y la demanda de sus políticos. Un político solo habla donde hay votos. Y hay votos donde hay gente. Si un político habla mal es porque hay gente que vive mal. Punto. Es así de claro. Cambiemos el relato político no desde la boca
sino desde el ejemplo del pueblo, que obliga al político a ser otro diferente. Es un espejo. Por eso que tal vez la presencia de Javier Milei en Argentina está generando un despertar en ideas liberales. ¿Cómo ves la presencia, Antonini? Pues mira, yo lo de Milei en Argentina lo veo desde muchas perspectivas, pero solo voy a tener en cuenta una perspectiva, que es la perspectiva de pedagogía. Yo creo que él está haciendo una importante labor para asusar los corazones de los jóvenes. Yo creo que él está haciendo una importante labor para que se levanten, para que no se adormezcan, para que no queden rendidos ante el encefalogranismo plano de la sociedad en la que vivimos. Creo que él está haciendo un trabajo muy importante para elevarnos, pero creo además que es necesario la contribución de otras personas que están en libertad para que abran camino, para que pongan luces y para que sean capaces de encaminarnos en ese movimiento. Pero él, como una llamarada de alerta, de emergencia y de elevación, creo que está haciendo un trabajo muy bonito. En nuestro país se dice que hay que mojarse el poncho. No sé cómo lo dirá en tu país, pero entonces... Hay que mojarse el culo. En España somos más explícitos. Al pan pan y el vino vino. Entonces, si queremos cambiar la sociedad, no hay otra que participar. No hay otra que participar, pero no participar en política solo el que va y vota y se vuelve a su casa. Es cambiar nuestra propia cáscara, nuestra propia cáscara de esclavos, y buscar nuestra propia libertad. Y para buscar la libertad, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué queremos hacer con nuestra vida y cómo vamos a contribuir con ella a la libertad. Punto. Aquí dice un saludo, a propósito, un saludo a quienes nos están sintonizando. Lenín Valareso desde España, Melanie Briceño, Thais Ochoa, Rómulo Cedillo, Leito Cueva. Y aquí me dice, Melanie escribe, dice, ¿cómo ser libre dentro de una sociedad corrupta? Creo que tú lo dijiste, pero ¿cómo explicar? Pues si vivimos en una sociedad corrupta es porque todos somos corruptos. Lo que pasa es que la corrupción no es solo meter plata sacar plata del cajón ajeno. Esa es una corrupción explícita muy evidente. Por ejemplo, corrupción es que mis estudiantes me pidan que les suba la nota porque han suspendido y necesitan una ayudita para pasar la asignatura. Corrupción es que yo eso lo acepte. Corrupción es que yo le dé más oportunidades de aquellas que he establecido con ellos al principio del semestre. Eso que muchas veces la corrupción se hace pasar por buenas intenciones, ¿verdad? Bueno, pues eso es corrupción, señores. Yo ahora le pregunto a la audiencia y me pregunto a mí, ¿cuántas cosas corruptas que nosotros sabemos que no son buenas las hacemos pasar como precisamente un acto heroico? Pero, esa es la pregunta. El tiempo se nos fue. Creo que es una de las entrevistas más chéveres que se ha hecho a través de este espacio. Quedamos prendados de esa forma de explicar y de absolver muchas dudas. Creo que habrá un momento para volvernos a ver. Quiero volvernos a ver para atender algunos temas que se nos quedan. De mi parte, muy agradecido y te dejo algunas palabras que tú quieras decir. Muy bien, sería muy interesante para una próxima invitación que pudiéramos hablar de todo esto que hemos desarrollado, ver eso cómo cala luego en la economía y de qué manera los conceptos económicos están en condiciones de llenarse, de empaparse precisamente del contenido que hemos hablado hoy. Yo lo único que le digo a tu audiencia para despedirme es que la libertad que no se arriesga se pierde. La libertad no se puede guardar en un cajón, no va guardado en un armario, no me la pongo por la mañana. La libertad solo se gana cuando se pone en riesgo, cuando estamos en condiciones de cambiar nuestros hábitos y costumbres naturales para encaminarnos hacia la autenticidad. El que quiera preguntarse cómo llega a eso, yo le recomiendo que se vaya a una iglesia, se arrodille y se ponga a rezar. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Un placer. Que nos ha dicho que la libertad es de valientes y los valientes tienen que en la espiritualidad tomar la fuerza para enfrentar esos cambios. Queremos salir de una sociedad corrupta, no podemos caer en los actos corruptos. Muchas gracias a todos nuestros amigos, a ti, Antonini, y hasta una próxima oportunidad a través de Tricolor Radio TV Online. Un abrazo. Saludos a los hermanos colombianos. Tricolor Radio TV Online presentó Economía al Día con John Campuzano.